Hablar de Luimelia no es hablar solo de una pareja, es hablar de una herida colectiva que durante décadas no tuvo nombre, ni espacio, ni permiso. Es hablar de todo aquello que se sintió a escondidas, de los silencios impuestos, de las miradas que duraban un segundo más de lo debido y luego se retiraban por miedo. Es hablar de un amor que nació en una época que no estaba preparada para él y que, aún así, decidió existir. Luisa y Amelia no fueron concebidas como protagonistas. Eran, en el papel, personajes secundarios dentro de una gran historia coral. Pero lo que ocurrió entre ellas fue demasiado honesto, demasiado reconocible, demasiado humano como para quedarse en los márgenes. Su vínculo creció sin pedir permiso, sin estrategia, sin cálculo. Creció porque había verdad. Y cuando una historia toca una verdad profunda, ya no puede silenciarse. Luimelia es memoria, pero también es reparación. Es memoria porque nos devuelve a un tiempo donde amar a otra mujer no era una opción narrativa legítima, sino un conflicto que debía resolverse con dolor. Y es reparación porque años después se atreve a reescribir ese destino sin negar lo que dolió, pero sin perpetuar el castigo. Si alguna vez una historia entre mujeres te hizo sentir vista, comprendida o menos sola, suscríbete y quédate. Porque lo que ocurrió entre Luisa y Amelia no solo cambió una trama, cambió la manera en la que muchas aprendimos a mirarnos. Luisa Gómez llega a la historia como una mujer que siente sin filtros. Todo en ella es presencia, es impulso, es palabra dicha antes de ser pensada, es emoción que no sabe ni quiere esconderse. Luisa no ha aprendido a protegerse del mundo, lo enfrenta con el pecho abierto, aun cuando eso la deja vulnerable. Ama como vive, sin reservas, sin medias tintas, sin planes de escape. Amelia Ledesma es lo opuesto, o eso parece al principio, elegante, contenida, impecable. Una mujer educada para cumplir, para encajar, para no salirse del guión que otros escribieron para ella. Amelia ha aprendido que sobrevivir es no desentonar, que el amor correcto es el que no hace ruido, que el deseo debe ser domesticado antes de ser escuchado. Desde el primer cruce de miradas, algo se desajusta. No hay fuegos artificiales, no hay una atracción evidente que pueda nombrarse sin miedo. Lo que aparece es algo mucho más inquietante, una incomodidad persistente, una sensación de cercanía peligrosa, una intuición silenciosa de que la otra importa demasiado. Amelia empieza a pensar en Luisa cuando no debería, y Luisa empieza a buscarla incluso cuando sabe que eso la expone. Lo suyo no nace desde la seguridad, sino desde la grieta. Y ahí está una de las grandes verdades de Luimelia. Los amores que más nos transforman no suelen llegar cuando estamos listas, sino cuando estamos llenas de miedo. Amelia siente miedo. Miedo al que dirán, sí. Pero, sobre todo, miedo a sí misma, a lo que ese amor despierta, a lo que exige desmontar. Amar a Luisa significa romper con una vida entera construida sobre expectativas ajenas. Significa aceptar que su deseo no encaja en el molde que le enseñaron a habitar. Significa renunciar a la tranquilidad de lo conocido para abrazar la incertidumbre de lo auténtico. Por eso lucha contra lo que siente, por eso se contiene, por eso intenta convencerse de que puede vivir sin ella. Luisa, en cambio, no sabe amar a medias. Cuando entiende lo que siente, no lo niega, no sabe hacerlo. Le duele, pero no se traiciona. Ama a Amelia incluso cuando Amelia no puede amarla de vuelta. Incluso cuando el miedo, la distancia o un compromiso impuesto con otro hombre la empujan lejos. Luisa espera, se rompe, se recompone y aún así sigue eligiendo. No porque no sufra, sino porque sabe que negarse sería una forma más profunda de perderse. Su relación se construye en un contexto hostil, un tiempo donde el amor entre mujeres no tenía lenguaje, ni refugio, ni legitimidad. Cada gesto debía ser medido, cada roce, vigilado, cada palabra, calculada. De amar no era solo sentir, era exponerse, era arriesgar la reputación, la familia, el trabajo, la vida entera. Cuando por fin se permiten estar juntas, no hay celebración grandilocuente, no hay promesas épicas, hay nervios, hay torpeza, hay manos que dudan, miradas que tiemblan, una emoción contenida que casi duele. Porque lo suyo no es solo deseo, es alivio, es descanso
Es la sensación de haber encontrado un hogar en otra mujer, aún sabiendo que ese hogar no puede mostrarse al mundo. Pero Luimelia nunca fue una historia idealizada, fue una historia atravesada por errores, por decisiones tomadas desde el miedo, por separaciones que no nacen del desamor, sino de la imposibilidad de sostenerlo todo. Amelia se casa intentando convencerse de que puede vivir sin Luisa. Luisa intenta seguir adelante, pero su cuerpo y su memoria siempre regresan al mismo lugar. Quédate hasta el final, porque esta historia no va solo de amor, va de elecciones imposibles, va del precio que se paga por no escucharse a tiempo, va de lo que ocurre cuando el mundo te obliga a elegir entre ser fiel a ti misma o ser aceptada. Y es ahí donde Luimelia deja de ser solo una pareja para convertirse en un fenómeno emocional y político. Porque muchas se vieron reflejadas en ellas, porque durante años las historias lésbicas terminaron en castigo, en tragedia o en silencio. Y Luisa y Amelia representaban todo eso, todo lo que no pudo ser, hasta que regresaron. El regreso de Luimelia no es una simple continuación, es una relectura consciente, una conversación directa con el pasado. La serie se permite algo muy poco común, mirar atrás sin negar el dolor, pero sin quedarse atrapada en él. Luisa y Amelia ya no son solo las mujeres que se amaron en secreto. Son mujeres adultas que reflexionan sobre lo vivido, sobre lo perdido y sobre lo que aún pueden construir. Aquí el amor ya no es solo intensidad, es responsabilidad emocional, es comunicación, es aprender a quedarse cuando antes se huía. Luisa sigue siendo impulso, pero aprende a detenerse. Amelia sigue siendo razón, pero aprende a sentir sin pedir permiso. Juntas descubren que amar no es solo desear, también es sostener. No es solo arder, también es cuidar el fuego para que no se consuma. La serie juega con los tiempos, con las versiones de ellas mismas, con la distancia entre lo que fueron y lo que son. Y en ese juego nos ofrece algo profundamente reparador. Una historia lésbica que no es castigada por existir. Una pareja que puede discutir, equivocarse, reconciliarse y seguir adelante sin que el relato las destruya. Luimelia nos da continuidad. Y eso, para una historia lésbica, no es un detalle menor. Es casi un gesto político. Continuidad significa no cortar el relato en el punto del dolor. No congelar a las protagonistas en el instante del sacrificio, no dejar su amor suspendido como algo imposible. Significa permitir que la historia siga respirando, que avance, que se transforme, que tenga capas y tiempo. Luimelia nos da futuro, un futuro que durante años se nos negó en la ficción. Un futuro donde el amor entre mujeres no es solo un conflicto a resolver, sino una vida que se construye. Un futuro donde el deseo no se castiga con la soledad ni se paga con la desaparición narrativa. Verlas volver es ver que lo que fue importante no se perdió del todo, que todavía puede ser habitado desde otro lugar, con más conciencia y menos miedo. Y sobre todo, Luimelia nos da la posibilidad de ver a dos mujeres amándose en lo cotidiano, no solo en los momentos excepcionales, no solo en el drama o en la intensidad prohibida, sino en lo pequeño, en lo repetido, en lo aparentemente insignificante, en las conversaciones incómodas, en los silencios compartidos, en las discusiones que nos rompen, en las reconciliaciones que no necesitan promesas grandiosas. Hablar de Luimelia no es hablar solo de una pareja, es hablar de una herida colectiva que durante décadas no tuvo nombre, ni espacio, ni permiso. Es hablar de todo aquello que se sintió a escondidas, de los silencios impuestos, de las miradas que duraban un segundo más de lo debido y luego se retiraban por miedo. Es hablar de un amor que nació en una época que no estaba preparada para él y que, aún así, decidió existir. Luisa y Amelia no fueron concebidas como protagonistas. Eran, en el papel, personajes secundarios dentro de una gran historia coral. Pero lo que ocurrió entre ellas fue demasiado honesto, demasiado reconocible, demasiado humano como para quedarse en los márgenes. Su vínculo creció sin pedir permiso, sin estrategia, sin cálculo. Creció porque había verdad. Y cuando una historia toca una verdad profunda, ya no puede silenciarse. Luimelia es memoria, pero también es reparación. Es memoria porque nos devuelve a un tiempo donde amar a otra mujer no era una opción narrativa legítima, sino un conflicto que debía resolverse con dolor. Y es reparación porque años después se atreve a reescribir ese destino sin negar lo que dolió, pero sin perpetuar el castigo.
Si alguna vez una historia entre mujeres te hizo sentir vista, comprendida o menos sola, suscríbete y quédate. Porque lo que ocurrió entre Luisa y Amelia no solo cambió una trama, cambió la manera en la que muchas aprendimos a mirarnos. Luisa Gómez llega a la historia como una mujer que siente sin filtros. Todo en ella es presencia, es impulso, es palabra dicha antes de ser pensada, es emoción que no sabe ni quiere esconderse. Luisa no ha aprendido a protegerse del mundo, lo enfrenta con el pecho abierto, aun cuando eso la deja vulnerable. Ama como vive, sin reservas, sin medias tintas, sin planes de escape. Amelia Ledesma es lo opuesto, o eso parece al principio, elegante, contenida, impecable. Una mujer educada para cumplir, para encajar, para no salirse del guión que otros escribieron para ella. Amelia ha aprendido que sobrevivir es no desentonar, que el amor correcto es el que no hace ruido, que el deseo debe ser domesticado antes de ser escuchado. Desde el primer cruce de miradas, algo se desajusta. No hay fuegos artificiales, no hay una atracción evidente que pueda nombrarse sin miedo. Lo que aparece es algo mucho más inquietante, una incomodidad persistente, una sensación de cercanía peligrosa, una intuición silenciosa de que la otra importa demasiado. Amelia empieza a pensar en Luisa cuando no debería, y Luisa empieza a buscarla incluso cuando sabe que eso la expone. Lo suyo no nace desde la seguridad, sino desde la grieta. Y ahí está una de las grandes verdades de Luimelia. Los amores que más nos transforman no suelen llegar cuando estamos listas, sino cuando estamos llenas de miedo. Amelia siente miedo. Miedo al que dirán, sí. Pero, sobre todo, miedo a sí misma, a lo que ese amor despierta, a lo que exige desmontar. Amar a Luisa significa romper con una vida entera construida sobre expectativas ajenas. Significa aceptar que su deseo no encaja en el molde que le enseñaron a habitar. Significa renunciar a la tranquilidad de lo conocido para abrazar la incertidumbre de lo auténtico. Por eso lucha contra lo que siente, por eso se contiene, por eso intenta convencerse de que puede vivir sin ella. Luisa, en cambio, no sabe amar a medias. Cuando entiende lo que siente, no lo niega, no sabe hacerlo. Le duele, pero no se traiciona. Ama a Amelia incluso cuando Amelia no puede amarla de vuelta. Incluso cuando el miedo, la distancia o un compromiso impuesto con otro hombre la empujan lejos. Luisa espera, se rompe, se recompone y aún así sigue eligiendo. No porque no sufra, sino porque sabe que negarse sería una forma más profunda de perderse. Su relación se construye en un contexto hostil, un tiempo donde el amor entre mujeres no tenía lenguaje, ni refugio, ni legitimidad.